Él nos va a hablar sobre los principios de doctrina. Es bien importante que en este punto entendamos la diferencia que hubo en el 39, 65 y 2002. La principal diferencia es que eran distintos contextos, por eso se hacían distintas proyecciones. Ahorita nos lo va a explicar nuestro querido Paco. Él también hizo su examen y con base en las preguntas que recuerda el examen es que desarrolló esta presentación. Así que, adelante, Paco. Buenos días, ¿cómo han estado? Muchas felicidades, aquí veo muchas caras conocidas, muchos amigos, muchas amigas. Se ve que se va a estar bien representada la conciencia del partido, por lo que veo. Bueno, empezamos, lo dividí en 4 temas: antecedentes, lo que son los principios de doctrina, la proyección del 65, que es la primera proyección, y la segunda proyección del 2002. Decía don Efraín González Luna, la doctrina de acción es sencilla, clara como la luz, como el aire, como el agua, como todo lo que da vida y es vida y alimenta, y salva y eleva. No es complicada ni esotérica. No es una disciplina accesible solo para especialistas. No es un manjar reservado para intelectuales. Quiere ser alimento para el pueblo, luz para todos los mexicanos, desde el más alto hasta el más bajo. Respuesta integral para todas las amargas interrogaciones de la patria. Este discurso lo tomé del libro de Humanismo Político de don Efraín González Luna. Y don Rafael Preciado Hernández decía: el partido quiere miembros que tengan fe en el ideario y luchen con entusiasmo y generosidad por implantarlo como un principio rector de la vida pública, al igual que en su vida personal. ¿Sí? La presentación tengo entendido que se les va a subir en una página, y si no, yo me comprometo a los que quieran, se las mando a sus correos, para que no tomen las fotos. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Lo que dio origen a nuestra doctrina, la filosofía política de acción nacional. Yo siempre lo que les he dicho, tenemos como un subsuelo, como los cimientos de una casa, que para nosotros es la doctrina. Después el piso, que es la democracia, nuestros 4 pilares fundamentales de la filosofía: humanismo político, como nos comentaba la licenciada Taide, o humanismo trascendental, como lo conocen algunas otras fuentes. De aquí nos va el pluralismo para emprender las acciones políticas, económicas y sociales. Ojo, el pluralismo no es una dictadura de las minorías, hay que recordárselo al titular del Ejecutivo Federal. Tampoco es una dictadura de las minorías, como nos lo quisieron hacer cuando fuimos gobierno durante los 12 años. De estos pilares del humanismo trascendente o humanismo político se desprende lo que son los principios de doctrina. Le damos a la siguiente, por favor. 14 de 1939, como bien lo comentaba la licenciada Taide, en un principio eran 14 y le adicionaron justicia y municipio, ¿no? En el 65, la primera proyección son 12 y posteriormente en el 2002 fueron 13. ¿Qué son los principios de doctrina? Sus 2 proyecciones es la traducción doctrinaria de la filosofía humanista. Después, posteriormente, tenemos el tercer paso, que se desprende el programa de acción política, que es la traducción práctica de los principios. Desde 1940 tenemos nuestro programa de acción política y se ha venido actualizando a las necesidades del presente. Hoy actualmente está sustentado en algunos apartados, y esto nada más es como una diapositiva, como una fotografía
de lo principal de la plataforma, del programa de acción política. Después de estos programas se desprende la plataforma, la traducción de propuestas de políticas públicas y agendas legislativas y de los programas de acción política. ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, cuando se hace una implementación de políticas públicas, por ejemplo, de nuestro edil Santiago Torreblanca, tiene que tener el fundamento de los 3 elementos anteriores. Si llegara a fallar alguno de estos, fallaría la aplicación. En resumidas cuentas, los principios, la traducción doctrinaria, la aplicación práctica y la aplicación programática y la aplicación práctica. La acción política del PAN siempre se ha traducido en un orden jerarquizado, que suma análisis, reflexión, propuesta y acción. Los que estamos viniendo al diplomado de los sábados de Mendoza, acabamos de ver este método de buscar, ver, actuar, y pues empezamos a entender por qué muchas veces en Acción Nacional hacemos el análisis, la reflexión y la propuesta para ir en acción. Utilizamos la técnica contra la improvisación. Como decíamos, si llegara a fallar nuestra doctrina fundamental, fallarían los principios. La doctrina no falla, los principios tampoco. El programa de acción política no ha fallado y quizá en algunas ocasiones, pero no por la plataforma, habrá habido algunos malos elementos, pero la plataforma también daba respuesta a los retos anteriores. Nos vamos a la siguiente, por favor. Vamos a entrar a lo que son los principios de doctrina y entrar al contexto histórico. En el mundo nos encontramos con el fascismo y el nazismo. Veíamos en el periódico que estaba el mismo día la iniciación práctica de la Guerra Mundial. Nos encontramos con la Alemania nazi. Los medios de difusión eran la prensa y el radio, primordialmente. Teníamos a la Guerra Civil Española, que esto también nos incidió en México, porque recibimos a muchos refugiados españoles trayéndose toda esta doctrina socialista a México. El inicio de la Segunda Guerra Mundial y el fascismo. El fascismo en Italia, con Benito Mussolini, y la Alemania nazi de Hitler. Aquí no les puse que quise poner más elementos gráficos, porque si pongo, por ejemplo, la cruz nazi, pues estaría como ensalzando políticas que fueron contrarias a la humanidad, a nuestra misma esencia humanista. Por eso nada lo dejé con los gráficos. En México nos encontramos con el régimen postrevolucionario. Yo le llamé régimen de Cárdenas, pero más bien es la consolidación del régimen postrevolucionario. ¿Qué nos encontramos? La expropiación petrolera. Nos encontramos con un reparto indiscriminado de la reforma agraria, en donde querían quitarle ya la propiedad a los ejidatarios y que no tuvieran como una certeza jurídica de la propiedad del ejido. Nos encontramos también con el sindicalismo y huelgas impulsadas por el propio Estado. Cuando el Estado se mete a decir, oye, tú no debes de vender la gasolina arriba de un 25% porque estás mal, en ese momento está haciendo una intervención errónea del Estado. Puse el ejemplo ahorita de López Obrador porque está regresando a algunas de las prácticas fascistas de estos regímenes. Nos vamos a hacer, ¿no? Ahora sí vamos a empezar a hablar un poco de lo que es nuestra traducción doctrinaria, que son los principios de doctrina. La nación, ojo, algunas cuestiones de examen creo que se las remarqué yo aquí con algunos colores, ¿sí? Que creo que son importantes, y que nos van a dar
Pista. Segundo, no estoy poniendo todo el principio de doctrina como viene, sino es un resumen de cómo lo interpretamos aquí la Secretaría de Formación. Nación. El interés nacional es preeminente, como bien lo comentó la licenciada Tay. No pueden subsistir ni perfeccionarse los valores humanos si se agota o decae la colectividad. Cuanto conspire a romper esa unidad, a deformar su carácter o a desquiciar esos intereses, ha de ser rechazado y combatido por todos. Hoy nos encontramos con algunos de estos vicios por parte del titular del Ejecutivo. Yo le digo de otra manera, pero tengo que ser místico porque estoy hablando con ustedes. Por eso no le digo lagarto o gansolotón, ¿verdad? La persona humana tiene una inminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir. ¿Sí? La eminente dignidad de la persona humana empezamos a ver que empezamos a jalar de nuestros pilares fundamentales hacia la doctrina, la implementación de estos. La eminente dignidad de la persona humana va en muchos temas, como lo vamos a ver en uno de los principios del 2002, la proyección en bioética, cómo se hace una referencia también a lo que es el derecho a la vida desde la concepción. El Estado. Las doctrinas que se brincan en la solución de problemas y la lucha de clases son falsas e inhumanas. Fifís y chairos. Esa política que está impulsando el titular del Ejecutivo es inhumana y la debemos de rechazar. ¿Cómo? No asumiéndonos como, ¿sabes qué? Si le estás diciendo lo que a los fifís somos los que pensamos, no. No aceptar el calificativo de fifí, pero tampoco nosotros calificar a nuestros adversarios políticos como chairos. La necesidad de la nación es la justicia social. No es una lucha de clases. Cuando hay lucha de clases le va mal al país. Es buscar la igualdad de oportunidades. Y esto de la igualdad de oportunidades nos lo vamos a encontrar en varios de los principios de doctrina. En educación, todo lo vamos a ver. La miseria, orden. La miseria y la ignorancia solo podrán ser evitadas si la nación es ordenada y su vida se funda en el reconocimiento de los valores espirituales y si se dirige a la realización del bien común. Otra vez, la traducción en los principios de la filosofía del humanismo trascendente. Libertad. Esta me acuerdo que venía en el examen. Les daba a esta y le tenían que relacionar. El Estado no tiene dominio sobre las conciencias, ni tratar de imponer convicciones religiosas. Debe de garantizar la libertad religiosa, de convicción, de práctica, de enseñanza y de expresión. La cristiana fue porque la Constitución del 17 era netamente anticlerical y Plutarco, de Elías Calles, quería imponer su religión. Tanto es así, no sé si ustedes sepan, que hoy existe la Iglesia de Cristo Sangrante, que es la Iglesia Católica Apostólica y Mexicana. ¿Sí? En esta iglesia, por ejemplo, hay muchas personas que no lo saben, pero si están casados por el catolicismo, quieren tratar de engañar a Dios y a la muchacha, se van y se casan, se pueden casar nuevamente por esta religión, porque no está reconocida por su santidad Francisco I. ¿Sí? No sé si la conozcan, está ahí en la Jardín Balbuena. Aquí hay la Balbuena, ustedes la deben de conocer. Enseñanza. Eleazar, que es
también catequista de ahí de la San Juanita. Enseñanza. Es deber del Estado asegurar por lo menos una igualdad de oportunidad de educación y asegurar una enseñanza elemental para todos y promover el mejoramiento cultural de la nación. Pero nunca es monopolio del Estado. Decía también en alguna fracción de educación que la actividad humana, la actividad universitaria solo puede cumplir su misión en un ambiente de disciplinada autonomía. Esto es, de que no existan los grupos horribles que sabemos que existen en la universidad, los fósiles universitarios, aquellos titulares del Ejecutivo que tardan, me estoy excediendo, 14 años, ¿no? Trabajo. Todo trabajo socialmente útil debe tener la retribución justa que permita al trabajador vivir y formar decorosamente una familia. Esto es, que con el fruto de nuestro sueldo podamos darle una vida digna a nuestros chilpayates y nuestra otra pareja o familia. Iniciativa. La iniciativa privada es fuente del mejoramiento social. El Estado debe promover la iniciativa privada y velar para que sus frutos tengan carácter social y de subordinación al bien común. Muchos dirían, es un partido de derecha, no es cierto, ¿eh? Esto es nada más una cuestión que se antepone siempre a la persona humana sobre la cuestión material. Por eso el PAN no somos ni de derecha ni de izquierda, somos humanistas políticos o humanistas trascendentes. ¿Qué sucedería, por ejemplo, hoy si se cancelara todo lo que es la iniciativa de muchos de los empresarios? Por ejemplo, negocios como, bueno, que esa no es propiamente derecha, pero como tipo Uber no hubieran llegado, ¿sí? Que son nuevas formas. Sabemos que había un monopolio y una explotación del Estado de los taxistas. A los taxistas ahora se les da un medio nuevo para que puedan tener un ingreso adicional y cuentan con mayores elementos de seguridad, por ejemplo, las nuevas tecnologías de transporte. Dije la marca, pero no, ahí me cobrará el comercial Rodrigo. Propiedad. La propiedad privada es el medio más adecuado para asegurar la producción nacional. Debe promoverse, por tanto, la formación del mayor número de patrimonios posibles. La garantía de la propiedad no tiene otros límites que el interés público, apreciado conforme a los principios del bien común y el cumplimiento del buen uso y de cooperación social que los mismos imponen. Campo. Acción Nacional, cuando nació en los primeros años, nuestros triunfos eran en el campo. El famoso voto verde era de Acción Nacional, por eso les interesaba quitar mucho de lo que era la tenencia de la propiedad de la tierra, porque con eso presionaban a los campesinos. Y desde nuestra traducción doctrinaria dice que es un problema primordial de nuestra economía, pero es sobre todo un problema de elevación humana. Si tienen oportunidad, lean las discusiones que se dieron en el 14 y 15 de septiembre sobre el campo. Realmente son unas joyas de lectura. Las asambleas constitutivas, uno de los, por ahí lo tenemos, se lo pongo también a su disposición. Está la discusión que se llevó en las asambleas constitutivas para la aprobación de los principios. Cuando se trató el tema del campo hubo intervenciones, pero realmente buenas, sustanciales. A mí es una de las que me encanta leer esas, cuando leo, me pongo a leer. Economía. El Estado tiene autoridad. O sea, ¿qué es lo que le estamos diciendo cuando tiene autoridad? Que es rector, no propietario de la economía. El Estado debe de
velar por evitar la consideración del hombre como simple instrumento de economía. Algo que nos pasa, por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías. A mí llegan y me dicen, oye, ¿tienes un recurso para implementar nómina? Y agarro y veo la carpeta, sí, mira, te mando al recurso tal, y te va a costar tal. Ahí estamos usando, aunque yo sé que ganan bien los constructores en este sentido, pero los estamos usando como mercancía. Hay que evitar esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, casi todas las constructorías no se paga el seguro social, hacemos algún esquema ahí de cooperativas para que no paguemos la cuestión fiscal, nada más tenemos un 5 o 6% y cumplimos con Hacienda. Debemos evitar esto. Entonces, se los digo porque soy profesional hoy de las consultorías, y a veces me vendo y a veces vendo esto, pero sí debemos evitar eso, darles la consideración humana al consultor, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes por aquí también. Vamos a ver. Municipio deberá ser autónomo, responsable, sujeto a la voluntad de los gobernados y apartado de toda función que no sea la del municipio mismo. Es la base de la estructuración de la política nacional. Se debe de proteger, se debe de alentar. Derecho. Es la realización de la justicia, es atribución primaria del Estado. Es la mejor garantía que se puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana. Es condición necesaria de la armonía social y del bien común. Por eso México, algo que sí teníamos bien, es la separación de los poderes. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Penosamente, hoy vemos sometido al legislativo a las intenciones del ejecutivo. Y vemos un intento por tener amañado también el poder judicial por parte del Ejecutivo Federal. Política. Es el orden que jerarquiza las diversas funciones e intereses de la vida social. La formación de partidos que organicen el cumplimiento del deber político es necesidad evidente dentro de la realidad histórica de México. ¿Ustedes me pueden decir hoy quién es el partido más antiguo que existe registrado en México? El PAN, antes que el PRI. Antes el PRI era el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que significaba Plutarco nació revolucionando. No es cierto. Soy hijo de cristeros, deberán de entender algunas de estas bromas. Bueno, no había demasiados partidos políticos. Cuando fue la elección de Madero, estuvo después el Partido Católico Nacional, etc. El primero que habló de partidos políticos y actividad política profesional personalizada, así como parte del pensamiento de una sociedad, fuimos nosotros, Acción Nacional. Nos vamos ahora a verlos con el contexto del 65. Yo aquí muchas veces también les hago énfasis, cuando les digo que en el contexto del 65 también tiene mucho que ver la cuestión del rock, todo esto, la evolución de la música, es porque esto trajo como consigo un movimiento que era el movimiento hippie, que no solamente se representaba en la cuestión de la música, sino se representaba en el amor y paz. Fue cuando también estuvo la píldora anticonceptiva. Entonces la mujer adquiere un mayor rol, un mayor papel. Nos vamos a encontrar también con la guerra de Vietnam y el fracaso de los Estados Unidos, el primer fracaso bélico de los Estados Unidos, yo creo que de la historia. Nos encontramos también con esta señorita Valentina Tereshkova, ¿saben quién fue Valentina Tereshkova? A ver, niñas. La primera astronauta. Perdóname.
Perdóname, Alicia. No, ella era checoslovaca. Pero aquí empieza a verse cómo el rol de la mujer en el mundo empieza a tomar importancia. Es donde la mujer empieza a abandonar ese rol que tenía por muchos años y empieza a salir a la vida productiva. Ya no es solamente la única fuente de sustento el hombre, sino también la mujer. Empezamos a ver aquí, por ejemplo, grandes logros de la igualdad, que no es equidad de género de parte de las mujeres. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con el Estado benefactor también. ¿Se acuerdan de la crisis de los misiles? Que hay una película fantástica, por cierto, de estas, recomiendo que la vean. Y también lo que hay es para la implementación de políticas públicas, hay un análisis sobre la implementación que se hizo por parte del gobierno de Kennedy de la guerra de los misiles. Sí, fue en 1962. En Cuba, la invasión de la bahía de Cochinos. Yo les la recomiendo. Aquí les puse algunas imágenes, por ejemplo, algunas muy ligadas, por ejemplo, cómo la lucha de los negros y empieza a haber la igualdad ya de razas, ya nos habla de ese racismo. Nos encontramos con el asesinato de Malcolm X en el propio 1965, la celebración del Concilio Vaticano, y yo meto siempre lo que es la teología de la liberación. Yo sé que muchos de aquí no apoyan la teología de la liberación, sin embargo, es importante estudiarla porque le dio también elementos importantes al Concilio Vaticano II, sobre todo en materia de justicia social y de solidarismo. Le nutrió mucho hacia el Concilio Vaticano. Bueno, persona. El ser humano es persona con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los que corresponden las obligaciones inherentes a la naturaleza humana, individual y social. En el 39, cuando nosotros hablábamos de los derechos, todavía no existía la ONU como tal. La ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial y fue más o menos por 1945-46. Entonces aquí ya empezamos a hablar nosotros también de los derechos humanos que son reconocidos por la ONU. Toda persona tiene derecho de ejercitar responsablemente su libertad en todos los sentidos. Si ganamos dinero, pagar impuestos y nuestra vida personal, todas las acciones que se emprendan tienen sus consecuencias y hay que cumplir con ellas. Política. Esta a mí me encanta, por eso siempre la pongo. Es la actividad humana indispensable y superior, no como oportunidad de dominio sobre los demás, sino como capacidad y obligación de servir al hombre y a la comunidad. En los tips que yo les doy siempre pongo esta referencia a los nuevos miembros. A mí me encanta y no me dejarás mentir. Me habrá tocado cuando lo puse y por ahí tienen la primera presentación que hice con ustedes, ¿no? Estado. Su fin es la realización del bien común, no la dominación de una clase sobre otra. Es necesaria la división de poderes. Tema actual hoy otra vez. Necesitamos tener división de poderes. Orden internacional. Vimos todo lo que estaba pasando afuera, ¿no? Ya empezamos a ver la Guerra Fría. Bueno, en ese sentido, Acción Nacional dice: la nación mexicana es una realidad viva, capaz de superar toda división de parcialidades o grupos. Convivencia sobre las bases de igualdad jurídica y respeto común. No es posible sin la normalidad política interna de los estados. ¿Por qué nosotros siempre en Acción Nacional
nos hemos opuesto al gobierno de Castro, al gobierno de Ortega, al gobierno de Chávez, Maduro, un poco a Evo Morales, es precisamente por eso. Porque nosotros queremos que haya normalidad política en los estados. No es un intervencionismo, sino es una lucha de los derechos humanos que está fundamentada principalmente en el orden internacional. Democracia. Acuérdense, subrayado, La democracia requiere la participación eficaz en actividades colectivas. Es el sistema óptimo para respetar la dignidad humana. El Estado no tiene ni puede tener dominio sobre las conciencias. Es libertad de pensamiento y religiosa. Si está marcado, es de lo que viene en el examen. Les recomiendo que estos se los lean también a fondo, terminando este curso, ¿no? Ahí en la tranquilidad de sus casas. Partidos políticos. El pluralismo político es conciliar la diversidad y la unidad. Es necesario el diálogo basado en la verdad y en la sinceridad para conciliar la diversidad en la unidad. Algunas gentes, por ejemplo, vértigo libertario, chalecos amarillos, luego preguntan que por qué no somos un poco más virulentos ante el gobierno de López Obrador, porque tenemos que primero buscar el diálogo. Cuando falle todo eso, buscaremos algunas alternativas. Sin embargo, sí considero que debemos de ser y de dar posturas cada día más fuertes al respecto sobre los temas. Por ejemplo, ahorita se habla mucho de la reforma del artículo 60 de la Constitución de la Ciudad de México, ya iba a decir Distrito Federal. Entonces, esa yo creo que primero, promover amparos. Segundo, firmar cartas de exchange, todas esas que están promovidas para mostrar la inconformidad. Y ya posteriormente, entonces sí, entrar a acciones diferentes, ¿no? Familia. Es una comunidad de padres e hijos y unidad natural básica. Es indispensable la reforma social para su suficiencia económica mediante el trabajo. Municipio. La primera forma de la sociedad, cuyo fin es proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos. El rostro del bien común es la cultura. La cultura no la podemos entender sin la existencia del municipio. La educación, ¿se acuerdan que la licenciada Taide les hablaba, por ejemplo, de la lucha mucha de la lucha que le dio González Torres al partido? Él se basaba mucho en dos temas, lo que era el tercero y el 130, lo que es la educación y la libertad religiosa. Por eso él no regresó al PAN, porque cuando se salió y después Felipe Calderón, siendo presidente, lo invitó a que volviera al partido, decía: es que ya mi meta de vida se cumplió. Bueno, precisamente es en esto, la libertad en esta materia no puede tener otros límites que la moral y el bien común. No puede ser monopolio del Estado. Igualdad de oportunidad en la educación, igualdad de oportunidades, ¿sí? Empezamos a ver la cuestión, otra vez, de la traducción doctrinaria de nuestra filosofía política. El trabajo no puede quedar sujeto por el patrón, ni por el sindicato, ni por el gobierno a la imposición de criterios ideológicos o políticos. No se puede considerar como mera mercancía. La comunidad, Estado y particulares deben de promover la creación de las suficientes fuentes de trabajo. ¿Por qué en el 65 se mencionaba esto?
Para trabajar en el gobierno federal tenían que pertenecer a los herederos del Plutarco Nació Rebuznando, o sea, del PRI. Si no, no podían ser. En algunos casos hasta les pedían que fueran grado 33 masón. Decían, acéptalo de forma honoraria. ¿Sí? Entonces, por eso Acción Nacional en su proyección empieza a meter este tema. Economía. Debe armonizar dinámicamente las necesidades de la persona con la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que la satisfacen. Debe estar sometida a la libertad. Debe ser libertad de competencia y esta libertad de competencia debe de estar supeditada al bien común. ¿Sí? No se puede entender que en aras de una libertad de competencia pudiera haber una guerra comercial que asentara a los intereses del pueblo. En las historias negras se habla que, por ejemplo, luego algunas veces para quitar el incentivo a tomar Coca-Cola, los de la Pepsi-Cola le iban y le metían que dedos, que una cola de rata, cosas de esas a la Coca-Cola y propagaban estas imágenes. ¿Sí? Aquí es donde vemos un claro ejemplo de que no se debería de hacer esto porque se podía, si ustedes no lo revisaban, podía poner en riesgo la salud y atentaba contra el bien común, ¿no? La justicia, ¿sí? La justicia social. La miseria y la ignorancia solo se evitan mediante un orden justo. Cooperación de todos. No es lucha de clases. Otra vez, en el 65, se habla que evitemos la lucha de clases. Tiene como fundamento promover el acceso de los hombres, sobre todo de los más desprotegidos, a los bienes materiales y a los bienes espirituales, suficientes para que la comunidad viva de una manera más justa, equitativa y equilibrada. Con esto se termina lo que son los principios de la primera proyección del 65 y nos vamos al contexto del 2002. ¿Cómo ando de tiempo todavía aquí? Me quedan 10. Okay. Es que luego me pongo a hablar de más y sé que traigo 40 minutos limitados. Y en aras de respetar su tiempo, pues por eso. Aquí nos encontramos el contexto histórico del 2002. ¿Qué nos vamos a encontrar? El triunfo del PAN y el triunfo de la democracia sobre la dictadura perfecta, como hablaba el escritor peruano Vargas Llosa. Vimos también el surgimiento de Internet. Perdonen, no encontré una imagen de América Online aún, o alguna de las primeras de Netscape, que fue el primer navegador confiable que existió, pero, y aparte algunos están medio chavitos, entonces para que se identifiquen con el Internet, Google, ¿no? La caída del muro de Berlín. ¿Se acuerdan ustedes de los informáticos de Windows 2000? ¿Cómo nos dio de cabeza, dolores de cabeza? Bueno, hoy ya tenemos Windows 10 y ya le quitaron la denominación del 2000. El Tratado de Libre Comercio, ya no solamente con Estados Unidos y Canadá, nos abrimos al mundo y ustedes se conocen, eso eran teléfonos celulares, se los juro. Si ven, no está ni Samsung, ni, ¿cómo se llama la de la manzanita? ¿Sí? Hoy tendríamos que poner tabletas, muchas cosas. Tendríamos que poner que ya el periódico no se conoce como tal. Hoy ya tenemos un avance importante que han cambiado este contexto. Nos vamos a la siguiente, por favor. Persona y libertad. El ser humano es un sujeto ético y social, responsable ante sí mismo. La libertad de cada persona ha de coexistir de forma creativa y solidariamente con la libertad de los demás. Un fin éticamente valioso no justifica la utilización de medios
éticamente inadmisibles. La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y deben respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Tomado de la proyección de los principios del 2002. No le agregué nada, para los que luego me dicen que el tema del aborto no es tema del partido. Ahí está. Política y responsabilidad social. Corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social como bases para el desarrollo de una comunidad democrática, sustentable y solidaria. La democracia como sistema de vida y de gobierno se funda en la igualdad de todos los seres humanos, condición esencial para la responsabilidad a las personas de cuidado y procuración del bien común. Ojo, aquí a lo mejor, si se los llegan a poner así, esta definición, no la vayan a confundir con desarrollo humano sustentable. ¿Sí? Esta no está subrayada, creo que esta venía, creo que muchos nos pudimos equivocar en esta. ¿Sí? Familia. La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales. Incluso la familia está antes que el Estado. Erradicar la violencia familiar es imperativo del Estado y de la sociedad. Hay que erradicar a los patanes de las familias. Algunos que otros somos golpeados por las mujeres, pero eso no contamos, ¿verdad? Nuestra pareja, no es cierto. Broma. Debemos redistribuir equitativamente y solidariamente entre los hombres y mujeres la responsabilidad social. Igualdad de género. Igualdad. ¿Sí? Ahora sí la siguiente. Cultura y educación. La cultura es creación humana por excelencia. Es la expresión de valores y de acción. El Estado ha de asegurar a todos por igual el acceso a los valores culturales. La educación es el medio más eficaz para el constante desarrollo y perfeccionamiento de las personas y de las nacionales. La cultura es el rostro del bien común. Nación y mundialización no es globalización, La nación es la comunidad de comunidades, unidas por diversos vínculos de origen y destino común. Es una realidad viva, abierta, multicultural y pluriétnica, con una existencia que va más allá de las propias fronteras de un Estado. La mundialización supone la convivencia pacífica, ordenada y justa de las naciones y de los estados. Quien hablaba mucho de mundialización en esos ayeres fue Carlos Castillo Pedaza. Yo recuerdo una o un par de conferencias de él sobre lo que era la mundialización. Desarrollo humano sustentable es el proceso de aumento de las capacidades y libertad de todas las personas para vivir dignamente sin comprometer el potencial de las generaciones futuras. Humanismo económico. ¿Sí? Aquí ya le vamos dando al rostro de la economía, el rostro humano. Se refiere a una economía social de mercado eficiente y moderna. Equitativo en la distribución de oportunidades, otra vez igualdad de oportunidades. Responsabilidades y beneficios. Se sustenta en el trabajo libre y respetuoso de la eminente dignidad de la persona humana y del respeto irrestricto al medio ambiente. Nos vamos a la siguiente. Trabajo, espacio natural de la responsabilidad social y medio fundamental para la realización del ser humano, fundado en la interacción de personas que se vinculan para superar y realizar una acción creadora y transformadora. Medio ambiente es el conjunto de condiciones físicas y procesos
biológicos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. La convivencia entre los seres humanos y la naturaleza debe ser tal que permita la satisfacción de las necesidades de los hombres sin comprometer la capacidad de la regeneración de la naturaleza. Ojo, hoy en día, con el triunfo de la biología en el siglo XX y XXI, empieza a hablar del animalismo y empezamos a ver, por ejemplo, cómo un titular de ejecutivo se refiere al pueblo como mascotas, dice, si a los animalitos, esto es por el animalismo, nosotros lo debemos de combatir. Los animales no razonan, no dialogan, sí los debemos respetar, sí los podemos querer, pero primero les vamos a dar croquetas, no les vamos a dar un tibón, ¿verdad? Y el que le quiera dar un tibón a un perrito, por favor, invítemelo a mí primero. Entonces, ojo con esto, hay que tener mucho cuidado entre la diferencia de humanismo y lo que es el animalismo, que es una corriente filosófica a raíz de los estudios de la biotecnología. La ciencia e innovación tecnológica son instrumentos al servicio de la vida de las personas y de la comunidad. Dejemos de estar chateando y convivamos más con las personas. El reto de la ciencia es cómo dominar su propio dominio. No todo lo científicamente posible es socialmente responsable. Hoy se habla de la posibilidad de la clonación humana. La clonación humana no es socialmente responsable porque iría contra los principios de la identidad. Humanismo bioético. Acción Nacional afirma que el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Ojo, en la eutanasia si se aplican paliativos para disminuir el dolor y que como consecuencia traiga la muerte, no es eutanasia. Pero si deliberadamente se le aplica un medicamento a alguien para que muera anticipadamente, sí es eutanasia. Si volviera eutanasia, se le da morfina. Eso es evitando el dolor. Si es para evitar el dolor, la última vez que me paré en una iglesia, ya hace ¿cuántos años? Creo que como 2000 años, ¿no? No, tiene como 18, 19 años que no me paro por una iglesia. Me dijo un padre que si es para evitar el dolor, es permitido. Digo, hay que no solamente ver los puritas, porque también luego se equivocan. Pero yo, de acuerdo con esa concepción, papá como doctor tenía esa práctica. Si es para evitar el dolor, como consecuencia fallece, es éticamente permitido. Porque es una consecuencia no para tratarlo de matar, sino para paliar el dolor. Digo, son temas por eso a veces me dicen que soy un poco más liberal del ala de alguna vez un dirigente del Distrito Federal me decía, oye, Paco, tú eres el ala izquierda del PAN. Primero, ¿cómo que ala izquierda o derecha del PAN? ¿No? Le dije, no le digo su nombre porque muchos son de él quizá. Cualquiera que esté parado junto a ti está a la izquierda. ¿Sí? Por cierto, lo mando a saludar al buen amigo allá, a la Magdalena Contreras. Nos quedamos. Todo tratamiento o investigación o manejo realizado sobre seres humanos y su patrimonio genético debe de respetar la eminente dignidad humana con responsabilidad. El derecho a la vida, por ser fundamento de todos los demás derechos, debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado. Volvemos a la cuestión de la clonación. Hay alguna cuestión ahí también con la fertilización in vitro, también habría que revisar porque lo que hacen es que generan como varias fecundaciones, múltiples fecundaciones, y nada más escogen uno
y todos los demás los tiran. Entonces, si ahí había fecundación, ahí habría algo. Pero digo, hay que ahondar en lo que son los términos bioéticos. O sea, sé que son temas que son delicados y a muchas personas no les gusta hoy. ¿Sí? Campo y ciudad. El campo es fuente y expresión de nuestra diversidad sociocultural. El Estado debe asegurar que todos los habitantes las condiciones mínimas para su adecuado desarrollo humano, educación, salud, vivienda y expresión cultural. La ciudad debe ser fuente de trabajo para sus habitantes y también garantía de un adecuado crecimiento industrial, tecnológico y comercial, capaz de satisfacer las necesidades de sus habitantes y de armonizar el desarrollo comunitario con respeto y aprecio a los recursos naturales de la comunidad. Municipio y sistema federal. El respeto a la autonomía municipal es el fundamento de un orden subsidiario, solidario y responsable que los gobiernos federales y estatales deben de garantizar. Toda política municipal debe fundarse en la participación de los que integran la primera comunidad de la nación. Yo lo que digo es que el municipio como comunidad se integra primariamente por las familias nos construimos en vecindades, después en colonias, y en estas colonias poblaciones, y ya el conjunto de 2 o 3 poblaciones en lo que es el municipio, ¿no? Entonces, debe de garantizar la participación desde la familia en las actividades de las municipales. Por eso, ahora que estaba cancelando, no sé si la cancelaron, la ley de participación ciudadana, nosotros nos opusimos, porque se va en contra de lo que nosotros pensamos que debe de ser la participación de todos los individuos en las actividades municipales, y eso se daba a través de los comités ciudadanos. Un federalismo subsidiario y solidario supone la generosa participación de todas las entidades y de la sociedad a favor de la educación, de la infraestructura y de las condiciones para el adecuado crecimiento económico en todas las regiones del país. Creo que con esto ya finalizo yo lo que es la presentación. No sé si tengan algunos comentarios, dudas. Bien, don Paco, muchas gracias.